Hola amigos de After Hours, regresa el canal, regresa en una versión, vamos a decir, un poquito distinto a lo que veníamos haciendo. Vamos a seguir haciendo estos videos con explicaciones, con historias, con anécdotas de la colección nacional de su servidor, Antonio Sempere, @finísima persona, pero además vamos a tener estas sesiones donde hablamos con entusiastas de la relojería y les pedimos que cuenten pues historias personales también, de cómo se iniciaron, de cuáles son sus santos griales en materia relojera, de qué guachos les cambiaron la vida, que nos cuenten sus historias, a lo mejor en 3 relojes, para narrarnos algo que los mueve como fans de este, pues, quisiera decir que afición, pero es más vicio. Ahora, les he hablado muchas veces, obviamente, de quién es mi auténtico, mi gurú, mi guía, mi experto de confianza, la persona que me indujo en esa cuestión, mi dealer de alguna manera también, pero nunca había tenido la oportunidad de hablar con él en este producto. En el otro producto que teníamos antes y que ahora viene de regreso, que se llama Hora Local, por supuesto que sí pude alternar muchas veces y ver de ese abrero de sabiduría. Pero sin más por el momento, señores, el hombre, el mito, la leyenda, la persona que conozco que sabe más de relojes en este cacheteado, bombardeado y traicionero mundo, el señor Carlos Matamoros, que lo agarré ahorita arreglando la casa, arreglando la cámara, arreglando todo, arreglando el mundo. Pero Charlie, es un honor tenerte aquí por acá. Va. Bienvenido, Charlie. Qué gusto tenerte aquí con nosotros en After Hours. Es un auténtico placer, es un honor, pero sobre todo, pues va a ser, creo que, muy instructivo para las personas que nos siguen el ver de qué trata este mundo de la relojería, visto a través de alguien que, como les he dicho una y otra vez, Y otra, y otra, y otra. me trajo de regreso al mundo de los relojes. Eso la verdad, me da mucho gusto, me da mucha emoción por ese lado. Bueno, antes que nada, un saludo a todos quienes nos escuchan. Y la verdad es que pues, se trata precisamente de eso, ¿no? De divertirse, de encontrarle el lado sabroso. Y pues qué mejor, a mí me da mucho gusto que veas como que de algún modo te ayudé a reencontrarte con los relojes, porque la verdad es que es de esas cosas que ya no necesitamos actualmente, pero queremos tener, queremos disfrutar, queremos apapachar. Ahora, quienes no conozcan a Carlos, bueno, pues obviamente él tiene una larga trayectoria en un par de mundos que realmente en ambos es reconocido como una autoridad. Hay quienes lo conocen por el lado del automovilismo, de los coches, de su largo paso como editor, como periodista automotriz, que bueno, se la sabe todas, todas. Y hay quienes lo conocen en la faceta de relojera. A ti puesto sobre así en la decisión de Sofía, es decir, uno u otro, ¿qué mundo sientes que te atrae más y por qué? Yo sé que eres ingeniero de profesión, entonces también es una cuestión que dices, es que ni siquiera es por la vocación, porque pues un buen ingeniero puede sentir tanto gusto por coches como por gusto por No, relojes. ese lado totalmente. Yo más que ingeniero soy ingenioso, pero Ah, sí, la sí. idea aquí es que en otra época te hubiera dicho, no, los coches, Ujú. sin lugar a dudas. Pero ahorita precisamente el mundo de los coches no me atrae ya tanto porque ya la electrificación de por sí ya lo hemos platicado en alguna ocasión. Yo digo que la electricidad es para los iPods y las iPads. No me gustan los coches eléctricos, no me gusta que todo se haya ido a pantallitas touchscreen, no me gusta que todos sean SUVs, no me gusta que todos sean camionetas. Y a mí me gustan los coches como Ujú. tal. Coche, coupé, sedán, no troca de señora empoderada. Entonces, como que... Y perdón por lo de señora empoderada, si alguna señora empoderada se sintió ofendida, sorry, pero ¿Cómo estamos digamos, con el troca? ¿Cómo estamos con el troca de ranchero frustrado? Que es lo que vemos más por acá, por estos rumbos. buen punto, troca de ranchero frustrado. Híjole, es que esa también, ¿eh? O sea, ocupan más espacio que un departamento del Infonavit. Totalmente. Y la verdad, pues sí, transportan muchas cosas que normalmente nadie las usa para transportar nada, ¿no? Como aquella Suburban que tal cual es igual, es el interior del departamento de un Infonavit
y no tiene, bueno, digamos que un departamento de interés social, tienen ese espacio, la Suburban adentro, y pues realmente ves una persona, una señora con un niñito, y ya tienes una capacidad para 8 o 10 pasajeros y como 2 metros cúbicos de carga, y luego, o sea, como, ¿para qué necesitamos tanto? Se me hace un exceso, pero bueno, eso va en gustos. A lo que yo voy es la parte electrificada y de pantallitas touchscreen, porque Las no, tripas, digamos. Sí. sí, o sea, eso no es un avance tecnológico, es simplemente abaratar la producción vendiéndote que es tecnología. Porque francamente es mucho más fácil desarrollar un software que muestras en una pantalla touchscreen que crear los instrumentos, crear los paneles de botones, todo lo que estamos acostumbrados a ver en un coche. Y luego el tema de que tienes que desviar la vista del camino para cambiarle el radio, o hay coches, me ha tocado ver que tienes que entrar a 3 menús para poderle cambiar la estación al radio. Totalmente. Entonces, o subir el volumen. Entonces ya es ridículo. Entonces, digamos que ahorita me emocionan más los relojes. Oye, pero tocaste un tema muy interesante, que es decir, abaratar ¿cómo se dice? La producción, La producción para vendiéndote algo que como un avance de tecnología. Eso mismo, ese paralelismo, ¿lo encuentras en la industria relojera o realmente se ha respetado más la pureza, por así llamarlo? Y aquí no estamos hablando de los Apple Watch ni nada de esto, sino sí, no, hablar no, de no, sin cuestiones que hablar digan, de, sí, esas cuestiones que dicen, porque mira, aquí entre las cosas que yo te pedí fueron muestras de algunos relojes. Y curiosamente mandas muchos relojes que son esos momentos en que la relojería se encontraba en una disyuntiva muy interesante de los relojes digitales y todas esas cuestiones. sí, sí, sí. eh, que El- paradójicamente, en aquellos momentos, Charlie, yo me acuerdo que muchos de los relojes digitales eran relojes carísimos. O sea, eran mucho no, más caros que mucho muchos relojes más. mecánicos. El Pulsar original llegó a costar lo mismo o más que un Rolex y más que un Omega Speedmaster. Y hablo de un Rolex Daytona que en aquel entonces no valían mucho y nadie los quería. Eso es cierto. Ahí búsquenle si quieren, pero Sí, no, no, ¿cómo un totalmente. Rolex Daytona? No, un Rolex Daytona en los 70s, a principios de los 70 nadie los quería. Había anuncios así de gente que compraba relojes, sobre todo en Nueva York y todo eso. Compramos Rolex, Vacheron, Patek, solo no Daytonas, no los compramos, no los queremos, no nada. Y Y hay una ahora buena se los razón para eso, pero pelean. bueno, Ok, ok. era más caro un Pulsar, un Hamilton Pulsar Ujú. de 1971, que fue que salió. El que te mandé, ese lo tengo, es del 73, pero eran mucho más caros que un reloj mecánico, El, simplemente por lo cara que era la tecnología, ¿no? el célebre Hamilton Pulsar, que a ver, se los voy a mostrar brevemente para que sepan de qué estamos hablando en este momento. Y sí, Eso. o sea, hay nuevas versiones del mismo, pero yo recuerdo este original. Corrígeme también si, no, si me equivoco. En alguna película de James Bond sale Ah, claro. con un Pulsar. Y no me Sí, acuerdo exactamente cuál de ellos es. Este es Ujú, un P3, salió me parece que en Moonraker. En ujú, Moonraker salió, y este reloj es un P3, este trae fecha, o sea, digamos que ya es de los avanzados, ¿no? Trae pero ya. fechador, Ujú, por eso tiene dos botoncitos, pero el que sale con James Bond era un P1, me parece, el original, que ujú. era así, fue como la revolución, fue como traer el Apolo 11 en la muñeca. Ese nada más tenía un solo botón y sí salió me parece que Moonraker, estoy casi seguro fue Moonraker. Sí, o sea, y en aquel momento decías, O ¿qué? O sea, sea, wow. ¿cómo es posible? O sea, ¿qué sigue? Es que, ¿Un reloj o con sea, televisión? Y sí, no, de hecho después sí salió hubo. el Seiko famoso aquel, Eh, ¿te acuerdas? claro, y también ese salió en una película de James Bond, curiosamente. ¿También? Sí, Exactamente. claro. No me acuerdo en qué Es que, película fue. pero es que, Me a parece ver, que fue esas en películas, Octopussy. sí, esas películas de James Bond también como que eran de repente un escaparate de esto es lo que viene y tienes que estar en ello, Claro, ¿no? O sea, y creo es que la es curioso tecnología. porque así que digamos mucha fidelidad de marca, pues el comandante Bond no la tenía, ¿no? Porque sí pasó por Rolex, y pasó por Seikos, y pasó por Omegas, y pasó por Pulsar en ese sentido. Sí, sí, sí. Y digo, pues digo, si no se ponen vivos los de Omega, creo que seguirán un buen rato siendo los proveedores de M6. Ah, no, Pero total. yo te pregunto, dentro de estos relojes, en aquel momento sabíamos que los anunciaban como algo tecnológicamente revolucionario,
Y que lo Pero eran, ¿eh? a la distancia, obviamente ya lo vemos, decimos, ¿cómo esa tecnología puede de repente llegar al alcance de todo el mundo? Es como cuando pensabas en la telefonía celular, ¿no? Hubo un momento que era símbolo de estatus, ya no lo es. El No, tener ya un no. iPhone, o sea, por la pura marca, era un símbolo de estatus, ya no necesariamente lo es cuando llegas a una tienda y dicen, bueno, pues si estás dispuesto a pagar en avionazos esto, llévate tu iPhone, ¿no? Claro. Las tablets, o sea, creo que todas esas, la tecnología, creo que de momento a pantalla, o sea, literalmente a pantalla, pero después se vuelve algo que es muy asequible. Creo que los relojes no entran necesariamente en ese renglón, pese a que algunos de ellos en su momento no son apreciados y de repente cobran un valor inédito. Mencionaste muy bien el Daytona, pero hay muchos ejemplos, creo que en la historia de los relojes que dices, estos que en su momento nadie los peló, ahora se vuelven como que súper codiciados y todo el mundo lo está buscando y están Exacto. revaloradísimos. Me viene a la mente, por ejemplo, los Universal Geneve, el Paul Router, por ejemplo, que dices, o sea, son relojes que en su momento yo sé que no eran de que todo el mundo estaban en la conversación de necesito este reloj, pese a ser unos relojes muy, muy bien hechos, etcétera. Y ahora creo que en este momento tienen más valor que cuando salieron, ¿no? Ah, no, totalmente. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso particular del Paul Router de Universal Genève, la verdad es que, digo, para empezar, ese me duele personalmente porque tuve uno que me encantaba y pues ni modo, la pandemia lo vio partir. Tuvo que salir. Tuvo que salir, pero el Paul Router fue una pieza como muy especial porque era cuando que era Finnair, no, Scandinavian Airlines estaba trazando la primera ruta aérea vía el Polo Norte, la Uh -huh. ruta de Europa a América, vía el Polo Norte. Entonces, el Perdón, norte Charlie. magnético de la Tierra Haz una tiene... pausa, Charlie. Tienes que advertir a nuestros amigos terraplanistas que esto puede detonarles, pueden Claro, sentirse puede. triguereados por estas cosas, ¿no? Sí, bueno, no, perdón, amigos terraplanistas, si ustedes tienen esa creencia, no hay ningún problema, no quiero yo confrontar a nadie, pero vamos a jugar hoy a que la Tierra es un globo, Ok, me ¿sí? late. Entonces, digamos que estaban buscando una ruta corta para llegar a América, que es cruzando el Polo Norte, o sea, la parte de arriba del esférico, no, más bien del, ¿cómo se llama? Del esferoide o Esferoide. del ovoide como balón de A mí me dijeron americano. que era un geoide de ¿cómo era? De, En algún momento me explicaron que el nombre correcto para un geoide de revolución. Esa era la forma de ok. la. Porque yo a Sí, un porque es profesor, ya por sabes, la rotación que se alarga, ¿no? exacto, ¿no? Dice, no, no, es un geoide de revolución. Yo así de, oh, Ok. bueno, le puedo decir esfera, ¿no? O sea, no pasa nada. Eh, Nadie se va a Nadie se va a ofender, ¿no? enojar. Ujú. Bueno, en fin, el geoide de revolución que es la Tierra. Entonces, para cruzar la ruta más corta es yendo por la parte norte, por el Polo Norte, y después bajar hacia el continente, hacia Canadá y Estados Unidos. Ujú. Entonces, Scandinavian Airlines estaba haciendo esa ruta, estaba trazando esa ruta y necesitaban un instrumento que aguantara el campo magnético de la Tierra, que no se afectara, porque ya saben que uno de los peores enemigos de los relojes mecánicos es el magnetismo. Y además, curiosamente, ahorita estamos rodeados de imanes, es una cosa de locos. Por Ahorita les todos lados. platico otra historia, ¿no? Pero bueno, el caso es que ese pole router lo diseñó Gerald Genta, es el Picasso de la relojería, el primer diseñador como tal, el primer cuate que, digamos, se dedicaba únicamente a diseñar relojes, ¿no? Entonces, Gerald Genta diseñó el pole router y con ese tenía un escudo, o sea, una jaula de Faraday, un poquito de hierro dulce alrededor del mecanismo que lo protegía de los campos magnéticos extremos, pero además con ese debutó un mecanismo de micro rotor que fue revolucionario porque era un reloj automático, pero también era mucho más plano, porque no requería el rotor central como acostumbramos, aunque también la razón principal de eso del micro rotor tenía que ver con la patente de Rolex, que el sistema perpetual tenía todavía la patente vigente y no podían usar un rotor anclado al centro que diera 360 grados. Pero como dicen por ahí, esa es otra historia. Esa es otra historia y los Es otra abogados historia. se dedican a ello. No, no, de hecho ya terminó la patente y ya por eso todos los relojes automáticos son así. Dijeron, Pero en ahora ese sí ya se vale. momento
ya se vale. Pero en los 50 que fue desarrollado el Pole Router, y también también hay algunos Omega, sobre todo, bueno, hay muchos, pero algunos Omega, me acuerdo, que traían mecanismo que le llamaban de martillo, que era un rotor igual anclado al centro, pero que no daba toda la circunferencia, sino que daba la vuelta 270 grados, pum, se trababa y tenía un resorte ahí para aguantar el golpe, y luego de regreso otros 270, entonces no daba la circunferencia completa, entonces cumplía con no infringir la patente. Entonces es una cosa bastante particular esto de los relojes, pero vaya, volviendo a la pregunta original, porque como siempre ya ves que me da por divagar y me Está vuelo, bien. vuelo por el Polo Norte, Ese vuelo divague por el nos Polo ayuda. Norte, suponiendo que tenga Polo Norte la Tierra que es plana, por supuesto, no se Está inventa. bien. Sí. Este, volviendo a la pregunta, digamos que la tecnología, que siempre, digo, fue lo que pasó con los relojes electrónicos. Relojes como el Pulsar, que están hechos de pues, electrónica muy básica, de apenas de cuando se había inventado el transistor y se había logrado miniaturizar lo suficiente. Por cierto, todavía yo tengo por ahí un reloj de cuarzo de los 70s, Girard Perregaux, que en los 70s hubo una agrupación de diferentes marcas para producir un calibre que todos iban a poder usar. Y entre ese grupo entró Rolex, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, muchas marcas que usaban ese único calibre que se llamaba Beta 21, y fue una cosa así muy especial. Pero, por ejemplo, Girard Perregaux no le quiso entrar con ese grupo y desarrolló su propio calibre de cuarzo, independientemente de esas marcas. O sea, lo hizo porque podía. Porque Y es podía. muy chistoso porque tú tapas ese reloj y lo ves casi hueco y le ves un transistor pues, como de este tamaño, Micro. así micro, pero de este tamaño, y dice Motorola por ahí. O sea, un Eso. circuito integrado muy, muy curioso. Pero es una vista muy simpática eso. Pero bueno, entonces, el abaratamiento de la tecnología siempre va a suceder porque se mejoran los procesos, se mejoran la maquinaria, se mejora todo lo que implica el producir una cosa, ya sea un reloj o electrónico, que esa eh, estandarización y ese abaratamiento fue casi inmediato. Entonces, por eso, pues casi tumban a la industria relojera suiza, porque curiosamente el invento del reloj analógico de cuarzo fue suizo, pero dijeron, ay no, nosotros somos los masters de lo mecánico, no nos vamos a meter en esas cosas de pilas. Y Japón lo tomó Seiko y sacó el primer reloj de cuarzo analógico en 1969, el Seiko Astron, que los primeros eran de oro y platino y eran carísimos, porque igual era una tecnología nueva. Lo que tiene el Pulsar es que fue el primero digital, el primer reloj de cuarzo digital, Correcto. que te mostraba la hora con numeritos, ¿no? Con numeritos electrónicos, que esa es la cosa. Y bueno, entonces ese abaratamiento también ha influido en la relojería. Por ejemplo, los calibres básicos para todas las marcas, o sea, la parte básica del calibre, el agarrar el material, la materia prima y convertirla en pequeñas piezas que después se van maquinando, en pequeñas rebanadas, digamos, que se van maquinando independientemente para crear los puentes, las platinas principales, toda esa parte digamos que la obra negra de la relojería se ha abaratado espectacularmente. Entonces, eso ha permitido que haya salido cada vez más mecanismos de manufactura, o sea, de creación propia de la marca, lo cual, por un lado, es interesante, es bueno, pero también, pues, crea mecanismos distintos, nuevos, que podría afectar a lo mejor la longevidad, no del reloj, no por su longevidad en sí, sino por la facilidad de mantenimiento por cualquier relojero, lo que no pasa con mecanismo Z, mecanismo Celita, que los Celita son los mecanismos que había de ETA antes, pero ya en versión libre de derechos, en versión que ya caducó la patente, entonces ya cualquiera los puede producir. Entonces tenemos Celita y tenemos algunos calibres hechos en China
que son copias del ETA 6497, 6498, 2824, que son los más comunes de encontrar en relojes automáticos de nivel de entrada. Entonces, sí afecta porque consigues esos mecanismos de manera más asequible, aunque no necesariamente ya instalados en un reloj de marca grande, se vuelven más asequibles. Entonces, no necesariamente sucede O sea, con es un tema como hace 20 años se descomponía tu coche, en la esquina estaba el mecánico chambitas y pues, 9 de cada 10 veces ibas a ver meterle mano para volver a echar a andar tu coche y te ibas a ir manejando Exacto. tranquilamente. Hoy día se descompone tu coche. No, joven, pues es que la computadora, ¿no? Y si no tengo la computadora de No tengo la Mercedes-Benz, computadora, entonces ya vale, pues tiene que hablarle a su concesionario y si tienes el plan de asistencia en de carretera, bien, pero asistencia. si no te dejaron cargar. O sea, creo que hay una parte que dices, qué padre que se mueva la tecnología en cierto sentido y esto, pero en el momento Ujú. que te deja, en que no te permite hacer a ti ciertas cosas, que antes era parte incluso del disfrute de un coche, porque yo me acuerdo que, o sea, era un evento decirle, Totalmente. voy a cambiarle el aceite al coche, o voy a lavar el carburador, o voy a hacer, o sea, había muchas cosas O le voy que a tenían cambiar que ver bujías. al cambiar bujías, o sea, simplemente, ¿no? Ujú. Y calibrarlas, todo este rollo, o sea, había todo un ritual que Ujú. iba implícito y creo que te hacía conectar más con el coche. En materia Claro, relojera, pues creo que ahora se está viendo limitado en muchos casos a, pues le voy a cambiar la batería al reloj y eso, pero hay gente todavía, hay comunidades ahí que tienen el aprecio por esa gran gama de relojes mecánicos, sobre todo, que ofrecen posibilidades de customización y de adecuación y de modificación. Y eso creo que te habla de que más que herramientas para algo, porque el reloj como herramienta bueno, sigue y seguirá existiendo, pese a que existan herramientas especializadas que digamos que lo pueden hacer parecer obsoleto. El caso del buceo, ¿no? Yo sé que los buzos traen computadoras de buceo especiales que ya no depende exclusivamente de que tu reloj, que tu Submariner o tu Doxa o el que sí, que no sí se le mandes. mete el agua, ¿no? Sí, o sea, no dependes de eso para tu inmersión. O sea, tienes algo, pero a lo mucho lo traes como respaldo y lo traes por el gusto de decirle, a ver, reloj, naciste para nadar, vente a nadar conmigo, reloj. O sea, y no pasa nada, ¿no? Creo que en Dame un ese segundito. sentido. Adelante, Ya, adelante. perdón, es que se me fue la luz. Se fue la Ahí luz. está, ya regresó. Ahí está. Ha Se fue la vuelto la luz, luz. ya regresó. Estás Lo que como en pasa es Cuba, que mano. subestimé el consumo de energía de la lamparita Aquí y lo acá había rato me puesto con pasa. unas baterías, pero una ya se la acabó y ahorita ya estaba acabando la otra, entonces no. Viene la Pero bueno, refa. así ya no se va a ir la luz. No, exactamente, o sea, todo lo que son actividades de alto riesgo, como aviación, buceo, todo eso, la redundancia siempre es necesaria. Entonces, los relojes de buceo de alta calidad, que por ejemplo, ya con el culto que hay alrededor de, por ejemplo, el Submariner, Ujú. nadie se mete a bucear con un Submariner. O No. sea, salvo personas que lo han hecho desde hace 30 años y pues, digamos que han ido reemplazando, han ido mejorando, traen un Submariner nuevo en vez del Submariner de hace 30 años y lo usan como respaldo. Pero, por ejemplo, se siguen utilizando muchísimos relojes. Hay que recordar que, por ejemplo, Seiko, en la gama Prospex, que son los relojes de Ah, uso cómo no. profesional, tiene relojes de buceo certificados con ISO número no sé cuál y que te aguantan 300 metros de profundidad sin ningún problema, a veces hasta ¡Ah! más. Get ¿Mandé? to the Ah, traes chopper. gato de chapa, traes el Arnie. Traigo el Arnie, que Ah, fue toda una negociación el dichoso Arnie, ¿eh? No tienes idea. no, sí Aquí me en la imagino. casa. Yo creo que mi esposa quería evitarse la pena de decir, deja hacer estúpidas imitaciones de Arnold. Este, pero digo, sí, no puedo evitar usarlo y soltar frases del Gobernator en algún momento. No, pues claro, el Governator. O sea, digo, por favor, o sea, esa es la parte también que te permite conectar. Creo que digo, toda proporción guardada, porque sabemos que hoy día hay relojes que te cuestan pues más que un coche, obviamente, ¿no? Pero No, hombre, más todavía, que una casa. bueno, más que una casa o varias, pero en general, en términos generales, si dices, ok, yo veo, si veo a George Clooney en un coche, difícilmente su coche va a ser algo abajito de un Bentley o un Rolls Royce, ¿no?
Ujú. Pero sí puedo ver que George Clooney trae un Omega y entonces dices, ok, o sea, digo, no es que sea barato un Omega, pero en un momento dado sí puedo aspirar a tener un Omega, que es la Puedo marca que aspirar yo a eso, o mido, sea. ¿no? Sí, yo quisiera, Este, de George Clooney se me antoja más como que su villa ahí en el lago de el Como. lago Cuomo, ¿no? Que digo, bueno, pero la Eso puedes ver se, en muchas películas, Charlie, y ahí es como si estuvieras viviendo ahí. sí, 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 o sea, si fue bueno para James Bond, puede ser bueno para mí, Por supuesto. que se recuperó de la madriza que le pusieron en Hombre. Casino Royale. Pero bueno, sí, no, no, totalmente. Y es una manera de conectar. Y digo, yo siempre he dicho que los relojes son historias, ya sea la historia que tú tengas con cada reloj, que es, por ejemplo, lo que me habías preguntado para este podcast. Tu historia en tres Yo tengo relojes. mis historias con los relojes, con los tres relojes, ahorita la abordamos, pero por ejemplo, los relojes en sí también tienen historias que contar. Por ejemplo, ese que traes tú, solo a ti te importa y a lo mejor a uno que otro fan, ¿no? Que, este lo usó Arnold Schwarzenegger, ¿no? Ujú. Pues sí, pues es el Arnie, por eso le dicen el Arnie. Y esa Ah, parte también es importante porque es un modo de conectar, de tener un pedacito de yo también caí en esa parte con los Speedmasters, porque pues yo ahora sí que a mí me tocó una vida como de Toy Story, en el sentido de que no precisamente que yo era fan de los vaqueros, no los de Dallas, de los vaqueros, sino que yo era fan de los astronautas, ¿no? Digamos que mi juguete era Buzz Lightyear, ¿no? exacto. Claro que estoy hablando en la época en que de veras pisaron la luna, yo estaba vivo en ese entonces, which means ya estoy oficialmente viejito, pero vaya, en 69 tenía yo 4 años y alcancé a ver, me acuerdo de mis primeros recuerdos, digo, estaba yo chiquito, que estaba yo jugando en el piso con carritos seguramente, y recuerdo ver a mi abuela de espalda, viendo hacia la tele, viendo la transmisión, así ya sabes, toda en blanco y negro y toda, bueno, Ujú. además la tele era blanco y negro, si hubiera sido de color no nos hubiéramos enterado tampoco, No, ¿no? no, no, totalmente. Viendo el alunizaje y ya sabes a Jacobo Saludowski todo emocionado, hablando de que la hazaña de un pequeño paso para un hombre, gran paso para la humanidad, un gran salto para la humanidad. Yo recuerdo haber visto esto, entonces los astronautas se volvieron así como mis héroes, ¿no? Y luego, poquito después de eso, mi papá, que en paz descanse, me regaló un reloj de cuerda, porque no existían los relojes de cuarzo todavía, no Ujú. existían bueno, existían, pero eran carísimos en ese Eran muy entonces, caros, sí. porque calculo yo que me lo dio como en 71, No, pues, todavía caros. Ujú. 71, 72, tendría yo 7 años, y era un Buller suizo, de los suizos baratos que llegó Swatch a acribillar, porque era lo que había de relojes asequibles. Entonces era un Buller como de estilo de buceo y que había que darle cuerda, no era automático, era un reloj de cuerda. Pero para mí fue aprender a cuidar de mi objeto, de mi juguete, el darle cuerda una vez al día, o en la noche, y pues fue aprender que si tú cuidas de tu reloj cuida de ti. O sea, Correcto. tú le das cuerda, que es como su alimento, es como darle comida al Tamagotchi, y ahora sí que para los que son de generaciones más para acá, era como darle de comer al Tamagotchi para que no se muera. Pues aquí no se moría, se paraba y ya no te daba la hora. Entonces, pues desde chiquito fue aprender ese ritual de darle cuerda al reloj para que siga funcionando al día siguiente, ¿no? Entonces tuve ese Buller y de ahí le agarré la onda a los relojes, dije, qué bonito es esto, no sé qué. Y por ahí me entero que los astronautas usaban un reloj. Y yo dije, caray, o sea, yo quiero el reloj de los astronautas. Entonces me puse a investigar, seguramente en algunas selecciones lo llegué a ver, y pues vi el Omega Speedmaster. Entonces, pues mi grial, desde ese momento se convirtió, el Speedmaster se convirtió en mi grial, en mi reloj a tener. Tuve la fortuna de tener varios de Speedmasters de diferentes épocas y diferentes modelos. Ese, por ejemplo, ese que muestras es un 321, que es exactamente la referencia que usó Neil Armstrong cuando, bueno, la que traía Neil Armstrong, pero lo dejó en la cápsula, porque Ujú. el primer Omega que pisó, o el primer reloj
que se posó sobre la superficie, por así decirlo, fue sobre la muñeca de Buzz Aldrin, porque traía su Omega, que era uno de estos, era un Omega Speedmaster, calibre 321, si mal no recuerdo es 105, ay, se me olvidó la referencia, 105, no sé qué, 67. El caso es que es un Speedmaster, hijo, ya no me acuerdo la referencia, pero bueno, le das. Pero el caso es que si se fijan, este trae la Omega en la carátula, es metálica, está aplicada en la carátula. Esa era la diferencia entre un 321, que era un calibre de rueda de pilares para seleccionar las funciones del cronógrafo, y fue reemplazado por el 861, que es el de la otra foto. Pero vaya, tuve este que era exactamente la misma referencia del que usaron los astronautas. Entonces, para mí fue así como que, wow, o sea, La conexión la precisa conexión del total. reloj exacto. Y Exactamente. esa anécdota que bien que mencionas, ¿no? Que Armstrong, en el momento de pisar la luna en otra, se le olvidó el reloj, mano. No, no, porque falló el reloj de la El que cápsula, el llevaba, reloj ¿no? de tablero, el Ujú. del módulo falló. Entonces Entonces pusieron. dejó su reloj de pulso, el Speedmaster lo dejó como referencia. Aquí entre nos, el reloj que falló era un Bulova mm, Acutrón. Que Ni hay tan toda una acutrón. ni tan acutrón, pues el caso es que falló el acutrón, entonces dejó el otro en el tablero para tener la referencia fija. Lo que decíamos también es como redundancia. Ujú. Entonces, el primer astronauta fue el primer astronauta con reloj puesto con Fue su el Omega segundo en pisar Speedmaster, la luna. Ujú. fue el segundo en pisar la luna, que fue Buzz Aldrin. Entonces, El bueno, comandante Edwin Buzz Aldrin. Aldrin, el Edwin Buzz comandante Aldrin. Aldrin, que Que todavía anda aparte, por ahí. y ojo, a ver, ya hace rato hablamos de terraplanistas, que bueno, todo mal. Negacionistas del alunizaje, por favor, si se encuentran con el licenciado doctor comandante don Edwin Buzz Aldrin, ni se les ocurra decir, No, oiga usted, porque tiene casi 90 viejito y años, todo, pero sí le suelta un fregadazo. le sigue rompiendo los hocicos, señores. O sea, se los digo diciendo, es bastante Sí, feisty, dirían los gringos por acá. sí, Porque, digo, sí, también, creo que yo me sentiría bastante insultado si dices, arriesgué la vida. O sea, me trepé prácticamente en en una un bote bomba. de basura, amarrado a una bomba, amarrado a no sé cuántos litros de explosivos, para llegar hasta ese lugar que todavía hay idiotas que dicen que está hecho de queso, pero bueno, esos son los menos. Y, o sea, pasé las de Caín y me vienes a decir que todo lo hizo el director de Psicosis, digo, no de Psicosis, ¿cómo se llama? De De 2001 y 2001, de que ¿cómo ahí se llama? traes la playera aparte, Resplandor. ahí traes la El playera Resplandor. conmemorativa, Bueno, esta es la de 2001, claro. ¿sí? I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do I'm that. afraid I can't do that. Que ese es el momento en que todo valió madre. Ese es el momento en que la inteligencia artificial empezó a dar la madre. Olvídense, chamacos, nalgas miadas de Cyberdyne y de Terminator. Ahí Sí, realmente Hall fue la primera inteligencia artificial que dijo, no, 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 señores. Pero, a ver, esta conexión obviamente habla precisamente de esa fascinación que tienes tú por la exploración espacial, los astronautas, que pues claro. vamos a ser honestos, lo que para la gente del siglo XIX eran esos exploradores que buscaban las fuentes del Nilo o que se iban a explorar el Polo Norte o el Polo Sur, o que intentaban circunnavegar la Tierra en globo aerostático o Ujú. o buscan un avión para cruzar el Atlántico. Esos héroes y esos exploradores creo que los últimos que hemos tenido a ese nivel de Claro. alto riesgo serán los astronautas hoy y siempre, Sí, porque los ya, que pisaron la luna. digo, los oceanógrafos, nada, nada contra ellos y todo, sabemos que, dicen ahora que sabemos más de la superficie lunar que del fondo de los océanos, pero esa tecnología ya está amarrada más a un interés común de decir, bueno, si hay algo que vale la pena, eventualmente la ciencia se va a mover para allá. Pero esos Ujú. astronautas realmente eran auténticos héroes, ¿no? En un principio por eso los reclutaban entre pilotos de combate, ¿no? Gente que sabía jugársela, ¿no? Con Sí, grandes que sabía velocidades y con resolver máquinas. problemas. Y Porque no aparte, solo eran, sí, no solo eran en eso, o sea, como bien dices, tenía que decir, en fracciones de segundo tomar decisiones de vida o muerte, claro. con una frialdad absoluta, y pues Ujú. necesitaban equipo que les respondiera bien, no el Bulova Cutron, pero bueno. Es que ese fue un tema del Congreso de Estados Unidos, ¿eh?
Ahí porque el se... Bulova era una marca gringa en aquel Americana, entonces. ¿sí? Sí, entonces, bueno, local de por allá, pertenecía a capital norteamericano y pues metieron ahí el acta de Buy American. Entonces, a fuerza querían que los astronautas usaran relojes Bulova. De hecho, hay un par de relojes Bulova padrísimos. Yo tengo el Astronaut 2, por ejemplo. Hay un Ujú. Bulova que se llama Bulova Cutron Astronaut, que es Ok. hermoso. Es un GMT, pero pues no pasó las pruebas de la NASA. Y Bueno, luego pues también. salió Todo quieren. salió el Astronaut 2 de los Ujú. años 70, que ese, por ahí Sí. tengo también todavía uno y funciona y demás, pero pues digo, finalmente dijeron, bueno, ahora les dame relojes para los tableros, ¿no? Del módulo lunar y de la cápsula, y pues en este caso el que pisó la luna falló. Pero bueno, este Speedmaster Professional es uno de los relojes que narran tu historia, Charlie. Así es, ¿Con y qué más nos va a creo que seguir sorprendiendo? ¿con qué más? Bueno, pues ya habíamos hablado de los relojes como el Pulsar. Digamos Ujú. que este fue así como que mi santo grial y lo logré. Ya ahorita ya no lo tengo, pero los logré conseguir. Ahora sí que como los Pokémones, En su pues momento lo tuviste, lo disfrutaste, sirvió los su disfruté cometido. más de 20 años. Digo, Uf, tuve toda la serie original de Speedmasters, que es el Moonwatch, el Mark II, Mark III, Mark IV, Mark V y no es Meteoro, y otra versión que era el Teutonic, y luego el X33 que por ahí está, ahí te lo mandé, ujú, que ese se hablaba en 1998 cuando lo lanzaron, ujú. decían que ese era el reloj para los astronautas. Ah, no, ese es el Flight Master, Ese ese es el salió Flymaster, no, a espérame. principios de los 70, es el X33. El X33 decían que este era el reloj que iba a una posible misión al planeta Marte, eh, que ese era el que se iba a usar. La verdad es que es una preciosidad, es un reloj un tanto incomprendido, porque dicen, ay, es de cuarzo, los puristas, entre comillas, ¿no? Ujú. Pero es, como alguna vez me dijo Carlos Alonso, me dijo, es que esto es un incunable, o sea, es como un libro Único, extremadamente raro, ¿no? ujú. Y curiosamente lo siguen haciendo para quien lo pida, ¿eh? Sobre todo Ah, ¿en fuerzas serio? aéreas. Para fuerzas Ah, bueno, aéreas. pero no de que llegue Sí, cualquier no, 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 que llegue. hijo de No, no, pero quien vecino. lo pida, que metes una orden de 20 piezas, te Ajá, lo hacen. te arman tu. Eh, este reloj sí fue pensado para y con pilotos y astronautas, porque tiene, por ejemplo, un cronógrafo de larga duración, tiene un cronógrafo que te mide hasta 999 días, 59 minutos, 59 segundos, 99 centésimas. Puh, O sea, es un cronógrafo que le llaman, se llama MT o Mission Time, que digamos que al arrancar la misión, en el momento en que despegas, pum, se lo echa a echas a andar. andar y te lleva la cuenta de cuántos días llevas en el espacio, cuántos días llevas en órbita o cuántos días llevas de determinado experimento, ¿no? Días tierra, entiéndase, sí, Exactamente, días terrestres. Y tiene una alarma de 80 decibeles. Ok, O sea, lo oyes porque lo oyes, con sí. casco, con audífonos, con lo que sea, lo escuchas. Tiene cosas muy padres y diseñadas precisamente a petición de los astronautas. Por cierto, ahí búsquenle en YouTube. Hay un video genial de que se le desprendió uno de los pulsadores a un reloj de esos en la Estación Espacial Internacional Ok. y muestran cómo lo reparan en gravedad cero. Así de que pusieron una una duct tape al revés, Ajá. y cada que quitaban un tornillo, o sea, quitaban el Ah, tornillo y sí, salía flotando pégalo. así, lo pescaban y lo pegaban ahí. No, Entonces caño. hacen la reparación del Speedmaster X33 en gravedad cero. Busquen fotos de la Estación Espacial Internacional y casi seguro que traen uno de estos en alguna de las muñecas, los astronautas. Este Yo sí es un pon... reloj usado en ese tipo de cosas, transbordadores espaciales, por supuesto. O sea, es un reloj padrísimo el X33. Te digo un poco incomprendido, porque te digo, mucha gente lo descalificaba porque, ay, es de cuarzo, pero la verdad es que es una maravilla tecnológica. Hay gente que ve precisamente displays digitales y cosas así y enseguida le crea un repelús que yo no acabo de entender. Creo que, perdón, digo, salvo honrosas excepciones, muchos empezamos nuestro viaje relojero con máquinas de cuarzo
Y Pues perdón, yo sí. lo sigo disfrutando enormemente. O sea, hay un punto en el que dices, bueno, si quieres hablar de precisión, pues digo, el Ah, cuarzo, no, totalmente. el cuarzo no le vas a pegar con las alternativas. Sigue siendo No, una precisión que dices, va mucho más allá de lo que te puede dar su alternativa. Sin embargo, hay gente que creo que toma como símbolo de estatus, erróneamente, el que ujú, uses un reloj de cuarzo sobre un reloj mecánico. de mecánico, ¿no? Entonces, no acabo de entender esa postura. O sea, yo sinceramente creo que yo lo he dicho muchas veces, disfruto tanto el FW91 de Casio Ah, no, como es que el es una más caro de maravilla. mis relojes. O sea, Es una maravilla el F91W, es una chulada. Además, tiene atrás una historia muy particular, que eso es muy buena. Pero, por ejemplo, yo también no tengo ninguna roña en contra de los relojes de cuarzo porque yo crecí en la época del auge del cuarzo, la crisis del cuarzo, cuando pues ahora sí que todo el mundo veía que, pues sí, si lo que la relojería siempre ha buscado ha sido la precisión, pues la precisión la tienes en los relojes de cuarzo. sí, Porque el reloj de cuarzo más barato es más preciso que un reloj mecánico con turbillón, con certificado Costco, con lo que tú quieras. no le llega. Es más preciso. Porque digamos que ya en las especificaciones de COSC, del control oficial suizo de cronometría, se permiten 10 segundos de variación por día, por cada 24 horas. Son menos 4 segundos hasta más 6 segundos. O sea, dentro de ese rango da grado cronómetro. Luego ya sacaron otra certificación que es la certificación METAS Ujú. o la Superlative Chronometer de Rolex, que es menos 2 segundos más 2 segundos. O sea, es un rango mucho menor, pero aún así, una variación de 4 segundos es enorme para un día, para cualquier reloj de cuarzo. Ahora, también existen los relojes de cuarzo termocompensados. Por ejemplo, el Breitling Aerospace lleva Oh, un reloj, digo, calibre de cuarzo termocompensado que, digamos que toma la temperatura cada 8 minutos, la temperatura alrededor del cristal de cuarzo, porque el ujú. cristal de cuarzo con el frío, eh, a ver Hay cómo un es, sí, con el frío frío reduce, contrae. Ujú, con el frío reduce la oscilación y ujú. con el calor aumenta la oscilación. Va. Poquitos hertz. Hay que recordar que un cristal de cuarzo oscila a 32.768 Hz o Ujú, 32.768 kilohertz. ujú. Un reloj mecánico de muy alta precisión, digamos de 36.000 alternancias, funciona a 4 Hz. O sea, ahí está la diferencia en la precisión. Divide el segundo en más cachitos, ¿no? Ok. Entonces, entonces este sistema toma la temperatura del cristal de cuarzo y ajusta el voltaje que recibe para que se mantenga lo más estable posible, lo más cercano a ese 32.768, en 32.768. Entonces, eso hace que la variación posible de un Breitling Aerospace termocompensado, los primeros no lo eran, un aerospace termocompensado sea de un par de segundos Al año. al año. Oh, Entonces, Dios. la verdad es que no hay manera de competir contra eso, ¿no? Pero digamos que ya en un reloj mecánico la precisión no es tal. Este también es termocompensado, de hecho. Ujú. Entonces, la cuestión es, ya no es nada más la precisión en sí. ¿Por qué? Pues porque tenemos los celulares, tenemos hasta el horno microondas, tiene un reloj. Para la hora exacta, así con el reloj atómico del universo, la tenemos en cualquier dispositivo conectado a Internet, tenemos la hora súper exacta. Pero los relojes, aparte de darnos la hora, nos dan una conexión con la tecnología, por un lado, porque también hay que recordar que el turbillón es alta tecnología de Sí. 1800, ¿sí? O sea, O sea, en aquellos tiempos era es, revolucionario. no, no, súper revolucionario. O sea, además, construir una pequeña jaulita de este tamaño que pesa 2 gramos, que pesa menos de 1 gramo y tiene más de 60 componentes en ese pedacito, eso es maestría y no cuentas. Por eso el turbillón sigue siendo
una demostración perfecta de yo sé hacer relojería y mira, aquí está mi turbillón, así, ¡pac! ¿No? Ahora sí que la prueba del pudín, dice por ahí. Sí, exactamente. Y no es precisamente el calibre más difícil de hacer, el mecanismo más difícil de hacer, porque según me comentó Carol Forestier, que es ahora sí que la zarina de la alta relojería, ahorita es directora de movimientos de Tag Heuer, del Ujú. LVMH. Ella era lo mismo primero de Cartier y luego de todo grupo Richmond. Oh, Es una maestra relojera impresionante. Me decía que es mucho más difícil hacer un calibre cronógrafo integrado, ok. o sea, un cronógrafo que sea cronógrafo no modular, no que Ujú. tengas un reloj normal y luego le pones un módulo que le da la función de cronógrafo, Ajá. sino un cronógrafo integrado como el Valjoux 7750, como el Ujú. Omega 321, Omega 861. Decía que es mucho más difícil hacer un buen cronógrafo que un turbillón, dicho Ok. por alguien que ha creado las dos cosas. Bueno, pues hace poco también vimos esta cuestión donde se juntaron, creo que fue la gente de Bailón, ¿no? Precisamente Ah, que sí, armaron sí, de entre Bayón. todos para sacar un turbillón accesible, vamos a llamarlo así. Que digo, sigue Cuatro siendo mil quinientos cuatro dólares. mil quinientos dólares, que dices, para lo que cuestan regularmente los turbillón, dices, es que sí que sí se bajaron de precio. Claro, el siguiente Pero más barato es de 15,000. o sea, sí es una reducción considerable. Pero aparte, digo, creo que que haya sido un esfuerzo en conjunto de la industria relojera suiza, te habla de que todavía puede haber espacio para estas colaboraciones. Ah, totalmente, totalmente. Yo creo que ahorita, digamos que ahorita estamos en un boom de las micromarcas. Ujú. Han Muy cabrón. salido la cantidad de micromarcas que quieras. Hay gente No, muy caray. entusiasta de las micromarcas, pero también es una forma de hacer accesible o asequible un reloj con un calibre renombrado. Ya luego no es tan importante porque puede ser un Celita 300, Celita 500, que es el 7750, el 500, y el Ujú. 300 es el 2824, el ETA 2824. Entonces, sí, pero digamos que el valor intrínseco ya se lo das tú, Ujú. porque no son caros, pero es que a ti te llame la atención. Digo, lo importante en relojería es que adquieras o que uses lo que a ti te gusta, lo que a ti te suena, Tocaste un porque tema medular. A ver, amigos del vicio, por favor, no porque vean que lo usó su youtuber relojero favorito o su influencer favorito, digan, es que eso es un buen reloj. No. O sea, creo que al menos en mi caso personal, en mi viaje relojero, que de repente a mí me llegó también como una vorágine de influencias, la mayor parte de ellas de parte tuya y de los relojes que llevabas a veces a la cabina para hablar de ellos mismos, porque invitabas a gente de todas las marcas y todo a uh-huh. hablar de esto, y pues llevan los relojes y los ves y los puedes tocar y te los puedes poner y puedes analizar qué es lo que le da ese nivel de hechura, pero de ahí a lograr la conexión con el reloj hay otro salto. Y hay un momento como de confusión en que dices, pero a mí me gusta este reloj, pero me dice todo el mundo que el reloj bueno es este, pero a mí me gusta este. Siempre Exacto, quédense con el que les diga este es. O sea, con el que te habla. sí, el que te habla. Creo que en algún momento, creo que a todos los que llevamos ya un cierto tiempo en este rollo, todos en algún momento hemos adquirido un reloj que dices, no, siempre no. O sea, pensé que lo quería, lo busqué, lo casé, lo traje, todo este rollo, y ya me lo pongo y no lo estoy sintiendo. Y Y pasa es más válido. frecuentemente de lo que uno cree. Sí, no, mucho más. Y creo que es muy válido. Yo por eso siempre intento amarrar el reloj a alguna vivencia personal, a algún logro, a algo que pasó en mi vida y que fue significativo, para darle esa conexión. Pero aún así tengo un montón de relojes ahí, porque alguien me decía, ¿cuántos relojes tienes en tu colección? Le dije, bueno, la cifra que es elevada y no me ufano decirla y no la voy a decir, pero pero No, yo digo, siempre digo uno menos de los que necesito. uno menos que necesito. Se me hace, esa respuesta tuya se me hace precisa y a la cabeza, ¿no? Pero hay una cuestión que digo, y de esos,
sí siempre tengo por ahí digamos, un 20% que digo, esos pueden salir rápidamente, ¿eh? Y no Ujú. porque sean los baratos o porque sean, No, es que tengo simplemente dos porque mil. como que no hace clic contigo, ¿no? Y puedes perder también el gusto por un reloj, ¿no? Sí, sí, totalmente. Te desenamoras a veces, ¿no? Te desenamoras a veces de tal o cual reloj y pues se vale también, o sea, es de sabios cambiar de opinión, ¿no? Tú has encontrado la forma también de mover tus relojes. O sea, tú sí me consta que tienes la experiencia de decir, este reloj ya no lo quiero y sabes venderlo y sabes sacarle un precio justo. También, señores, no se alucinen de que van a vivir de No, mover y de flipar relojes porque it's not a thing. You know? sí, no. Este, pero creo que en algún momento tú cómo tomas la decisión de este se va y este se queda. Pues mira, muchas veces es si ya no me lo pongo, o sea, si tengo que buscarme un pretexto elaborado Para usarlo. Ujú. para usarlo, o sea, así de que no es algo natural, porque por ejemplo, pues tienes ya, tú lo sabes, tienes tu rotación, ahora sí que tus viajeros frecuentes, Sí. y dices, ah, de esto siempre, casi sin ver, agarras el que sea, ¿no? Pero luego hay otros que los tienes guardados atrás, de abajo o encima de lo que sigue, y Ujú. no está así tan a la mano, y la tienes que pensar, porque dices, bueno, este hace como 2 años que no me lo pongo, déjame ver qué onda, ¿no? Cierto. Ujú. Y te lo pones y dices, ay, qué bonito, y lo usaste ese día, y luego ya te lo quitas y pones uno de los que más te gustan, ¿no? Entonces, a veces esa es una de las razones. A veces esa es una de las razones. A mí, por ejemplo, lo que me pasó con el Speedmaster, los Speedmaster 321, llegué a Ujú. tener 4 de esos, de diferentes épocas, Oh my God. fue que me tocó la burbuja de los Speedmasters, porque en Ok. 2007 se hizo una convocatoria que se llamaba, bueno, una subasta, perdón, una subasta en Suiza, Ujú. ese precisamente, que se llamó Omega Manía, que Sí. fue una subasta, fue la primera subasta temática 100% de Omega. Entonces, se dice que también Omega tuvo mucho que ver, que compró muchas de las piezas para aumentar la cotización de sus piezas vintage, por la razón que quieras. El caso es que los precios de compra de estos relojes se dispararon a la estratosfera en un periodo muy corto. Vaya. Entonces, pues, o sea, si tú has observado el mercado y sabes tú cuánto te costaron y todo eso, dices, pues es ahora o nunca, ¿no? Sí, sobre todo si dices, tengo variaciones sobre este modelo. Honestamente, Sí, digo, es más por coleccionista, pero me quedo y estos tres pues, los muevo, ¿no? sí, Y porque les voy a sacar buen dinero. no, y en un futuro, digamos que en ese entonces, pensando a futuro, dije, no, en 5 años nadie va a pagar lo mismo que por este. Correcto, sí, sí. Entonces fue así como que en la cresta de la burbuja, el momento ideal para venderlos. Afortunadamente los vendí muy bien. Ahorita digo, siguen siendo costosos, pero ya no lo que costaban en 2009, 2010, ¿no? Entonces, parte de la consideración es esa, que dices, bueno, sí es un reloj. Además, me tocó que si yo sé que ya alguien está dispuesto a pagar tal cantidad por este reloj, ya me quita un poquito de la emoción de usarlo, ya me da miedo, Claro. ¿no? Hay un, Entonces, hay un tema, ¿eh? Yo sí. honestamente tuve muchos relojes que en México no usé. O sea, No, pues no. los tenía guardados Cualquiera con ahí. coronita, olvídalo. Sí, no, olvídate. Aquí en Estados Unidos, si los puedo usar, digo, pues está bien. En ciertas ocasiones y con cierta prudencia. O sea, por ejemplo, acabo Ujú, de ir a San ujú. Francisco de viaje y he escuchado, pues en No, grandes ciudades no es tan no es seguro como uno podría recomendable. creer, ¿no? Entonces, pero aquí yo sé que no pasa nada, ¿no? O sea, es una cuestión que te mueves con más libertad. Aún así, o sea, cuando viajo, me digo, ¿qué reloj, si me encontrara yo en la penosa necesidad de me asaltaron, diría, me dolió que me quitaran el reloj, pero no perdí nada que no sea reparable? Y generalmente son Ujú, los relojes que me llevo, ¿no? O sea, intento no viajar con las exactamente, piezas más apreciadas. Y es un buen consejo en general en la vida, ¿eh? O sea, sí usen sus relojes, pero reduzcan los márgenes de riesgo, ¿no? exactamente, totalmente. Pero, por Charlie, ejemplo, también por ahí hay un consejo. ajá, Dime. no, dime. Dime. No, digo, hay un consejo por ahí de viajeros experimentados
youtubers famosos, incluso creo que hasta Anthony Bourdain lo llegó a decir, Ujú. pues que cuando viajes con un buen reloj. Claro que eran otras épocas. Que Claro, viajes con un buen reloj, en especial, pues si es de coronita, mejor, no sabes si te va a porque sacar un esos apuro. los puedes convertir en efectivo fácilmente en cualquier lugar del mundo. Es cierto, es un salvoconducto, ¿no? También creo que Nico Exacto, Leonard dijo si el te otro roban día. tu dinero, te roban el pasaporte, Sí. todo, pues digo, si no te robaron el reloj, tienes una forma de conseguir dinero rápida y pues digo, a lo mejor le pierdes y lo que sea, pero siempre tienes efectivo, ¿no? Sí, Nico Leonard también dijo que él también necesitaba mover mucho dinero de un lugar a otro, pero evitar la situación de voy a viajar con dinero. Dice, pues me lo llevan Ujú. en este reloj, que te llevaba un Richard Mille que, o sea, ya tenía el comprador en el lugar donde iba y pues Claro, ya lo convirtió en fondos, ¿no? O sea, lo pero convirtió en vamos, efectivo. un reloj, creo que hay que pensar, si logro viajar con un reloj que me garantice subirme a un avión en caso que las cosas se pongan feas. Exacto. Esa es una buena definición. Pero digo, pues realmente también viajar con un reloj que tenga la funcionalidad. Por ejemplo, yo tengo algunos que son de doble zona horaria o Ujú. GMTs o lo que Sí, los sea. GMTs es lo que me gusta Pues usar eso es muy en práctico viajes. para viajar y sobre todo los que más fácilmente son ajustables, porque hay unos que tienes que sacar la corona y darle vueltas. Sí, En cambio, hay otros que tienen un pulsador, nomás le das pum, 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 3 clics y ya ya avanzaste quedó. 3 horas. Entonces, Yo me llevé mi esa parte es Seiko, muy cómoda, ¿no? me llevé mi Seiko 5 GMT y sin broncas, el Black Grape. Me Ujú. fascina ese reloj, aparte, es como que cubre todos los puntos, ¿no? Sí, Es, le han encontrado a o sea, grandes ya, cosas. De ya por encontré sí, lo que- Seiko es una gran marca. Pues mira, ¿te parece? Podemos seguir hablando de Seiko, Charlie, porque tú mandaste aquí un Seiko Uy, que sí, mira, es lo digno traigo de aquí. mención y digno Lo de traigo presumirse. aquí puesto. Miren Este qué es el reloj chulada. que más años ininterrumpidamente tiene conmigo. ¿Qué son? Este reloj es un Seiko 7005. Ujú. Todavía no existía. Digamos que es lo que sería un Seiko, no Premier, digamos que era la gama normal de Seiko. No, la Ujú. gama normal, porque Ah, está esto era Seiko, normal. o Ujú. Gran Seiko y luego Credor, pero eso ya fue posterior. Era Digo, Seiko, Gran Seiko ya King existía, Seiko. pero. Ujú. ¿Mandé? King Seiko estaba ahí, ¿sí? O sea, King Seiko, sí, King Seiko la lanzaron en 71. ok. Este reloj es previo a King Seiko, Es pero previo a King Seiko. posterior. Sí, 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 este es de 1970. Ok. La verdad es un 7005, que es el tipo de calibre que lleva. Ujú. Es automático, bidireccional. De hecho, es tan eficiente el sistema automático que no le puedes dar cuerda vía la corona. Ah, O caray. sea, no puedes darle cuerda. No funciona así. La única manera de darle cuerda es moverlo. Oh, es la única. O Pero sea, es tan eficiente que con que te lo pongas en la muñeca y hagas un poquito esto, el reloj ya está caminando. o sea, y eres de esos que todavía antes de dormir se llega, le da vueltas al brazo y ya se quita el reloj. No, no, porque ya con Yo lo que lo tenía, moviste todo el día, pues ya yo funciona. tenía un tío que así decía, para estar seguros de que mañana, vuelta, 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 y le ponía, yo decía, pues no Pues tendría que estar ya. A lo mejor es parte de su ritual, yo no es estoy parte de para. su ritual. Los relojes se convierten luego en rituales. Sí, No, sí, sí. fue hecho en 1970 según la fecha de fabricación, Ujú, pero a mí me lo regalaron usado. ujú. O sea, mi tío Martín, hermano de mi papá, también en paz descanse, que era mi padrino de bautizo, me lo regaló cuando cumplí 15 años. Entonces, este reloj me lo dieron ya con 10 años de uso. Ok. Y además lo usaba hasta para jugar squash. Pero bueno, también. O sea, que cualquier guamazo en raqueta no es bueno para un reloj. Fíjate, desde el movimiento. O sea, a ver, ahora sí que Sí, o sea, Richard son, Mille son con guamazos. Rafael Nadal están diciendo, ¿cómo haremos para hacer un reloj? Y mientras tanto, Carlos Matamoros jugando squash con su Seiko. No, no yo, sino mi tío. Mi tío era el que jugaba squash. Ah, tu tío. Sí, era mi O tío. O sea, mi tío lo sea, tuvo 10 años. ya te lo Pero era dio su con 10 reloj. años de squash. Me Y lo dio todo. con 10 años de squash y dos, tres rayones y así. Pero pues para mí fue mi primer reloj bueno, Ok. porque era automático, resistente al agua. Y créeme que lo puse a prueba muchas veces, así de meter la mano como Ujú. como hay Alan Harper, que lo Ajá. mete así su Rolex en la jarra para verlo, Para verlo y ya. así. O sea, yo sí lo metía a la tina de agua, pues tenía 15 años. Y Claro. este fue mi reloj de diario durante más de 20 años,
aguantó una cantidad de trancazos que no tienes una idea. Este es Qué chulada. su tercer brazalete, porque los dos primeros se acabaron desintegrando, sobre todo el De plano. primero, Ujú. con el que venía se desintegró completamente. Porque además tenía este brazalete, si lo ves, lo voy a poner aquí un poquito más cerca, Ujú. si lo ves, el perno está sostenido por 3 uñitas. Sí. En el brazalete original eran solo 2 uñas. Oh, Entonces, cada vez que hacías esto así, o te caías o se atoraba con algo, se rompía el perno y salía volando el reloj. claro. Pues, yo andaba mucho en bicicleta, pues digo, era mi vehículo principal porque siempre he sido pobre y delicado. Nunca me gustó el transporte público, entonces yo me movía a todos lados en En bicicleta. bici. Pero los fines de semana me iba con mis amigos de toda la vida, nos íbamos a subir el castillo de Chapultepec, reposar ahí el agotamiento y luego bajar con ayuda de Sir Isaac Newton, bajar hechos la fregada, y en una de esas se frena muy brusco el de adelante de mí, yo no me quedó de otra, pues o sea, frené, pero pues alcancé a chocar, salí volando, por un lado mis lentes y por otro lado mi reloj. Entonces cada trancazo era ir a recoger mis lentes e ir a recoger mi reloj por otro lado. Ir Y a comprar el reensamblarlo. perno o llevarlo a la Ujú. relojería que le pusieran el perno, que te costaba unos cuantos pesos, y ya, pero el reloj funcionó perfecto. Este trae cristal mineral endurecido, el Hardlex de Ujú. Seiko. Este ya fue pulido una vez, que costó mucho trabajo pulirlo, pero pues, yo lo tenía todo rayoneado. Digo, ya para que logres rayar un cristal de estos, está grueso. Nunca se Sí, rompió sí, el sí. cristal. Nunca, Este, con ninguno de los golpes se llegó a romper. Entonces no, sí, no se rompió. Es un cristal muy grueso. le hizo honor del Hardlex, ¿no? Al Harlex, sí, totalmente. Se rayó bastante. De hecho, no se veía muy bien. En alguna ocasión, con un amigo que tenía un negocio de restauración de carátulas en el centro, te hablo de los 80. Sí. Pues él fue con alguien que conocía, que pulía estos cristales, se tardaron un ratote, pero lo pulieron. Tú lo ves ahorita y tendrá 1 o 2 rayoncitos de cuando lo seguí usando todo ese tiempo, ¿no? Entonces, la verdad, gran reloj, nunca me ha fallado, jamás. En 46 años que ha estado conmigo este reloj y 56 de que fue armado en Japón, Oh, Dios. este, pues solamente 2 veces lo he llevado a servicio yo. Una porque se le desprendió la ventanita del calendario, en Ajá. algún fregadazo se desprendió. Pues ya se la pegaron, todo eso, le dieron servicio completo, limpieza, todo. Y esa vez que con mi amigo también se le dio servicio, se lavó la caja, se cambió la corona porque la corona estaba doblada Ok. y se le puso otro brazalete, porque también el que traía ya estaba desintegrando. De hecho, la parte de acá arriba, la de los 2 uñitas que tenía, en el Ujú. brazalete original yo ya le había hecho 2 con alambre para sostener el reloj, porque ya se habían partido las uñitas de tanto estirarse y regresarlas a su forma original, pues se acabaron rompiendo. Entonces, este sí es un verdadero guerrero, es un Vaya gran que sí. reloj. Que a mí no me cuenta, así que no, Richard Mille aguantan impactos de chorro mil Gs, pues también. No tenía manera de medir las fuerzas G, pero Y, en y- cantidad de guamazos aguantó todo. y mira, y sin Y saber lo que pagó tu tío, que en paz sí, descanse, sí. quiero creer que no pagó tanto por este Seiko como se No, pues paga eran por un Richard baratos. Mille. Eran muy accesibles, exactamente. O sea, Y me comparado con bañaba Richard con Mille es menos. él, me bañaba con él, no me lo quitaba casi nunca. O sea, fue mi reloj de diario durante más de 20 años. Qué joya. Sí, Charlie, una preciosidad. tienes un par de relojes más en el que me mandaste ahorita, ya estamos por terminar, pero sí quisiera mencionarlos porque son piezas que aparte, deja tú lo vistosos, ¿no? O sea, son relojes que como que marcan un poco el estilo personal, ¿no? Mandaste este Omega, este Constellation. Al Constellation Manhattan, a ese modelo se llama Constellation Qué Manhattan, bonito. porque, digo, se ha seguido produciendo un reloj similar, pero el Manhattan se diferencia porque la parte lo que le llaman el chapter ring, donde están los Ujú. números romanos de las horas, es Ajá. plano. Y las uñitas que sostienen ese bisel son las que mantienen armado el reloj, Oh, son funcionales. Quiere decir que tú desarmas, quitas la tapa y adentro encuentras 2 tornillos que son los que sostienen estas uñitas que tiene ahí a los Dios lados. bendito.
Entonces, es un modelo muy bonito, muy cómodo de usar. El brazalete es súper, como que fluye el brazalete, es muy flexible, muy cómodo. Y me encanta, es un reloj como de señor. Y digo, si Omega y Constellation fueran dos marcas independientes, Constellation vende más que Omega. Oh, O sea, es un reloj muy gustado, particularmente en Asia. Digo, ya no lo hacen así desde hace muchos años. Este reloj es como de los 80. ajá, Ya existe todavía el Constellation, pero ya con proporciones un poco más gruesas, un sí. poquito más burdo para mi gusto. Este es un reloj Otras muy variantes, fino. ¿no? Sí, tiene, Otras variantes, aparte, pero bajo el mismo diseño, digamos. sí, pero eso que dices también es bien interesante, saber lo que son marcas populares en ciertos mercados, ¿no? O sea, alguien me decía por ahí Sí, que, no sé si en la India o en algún país también del sureste de Asia, es como un rito también de adulto el tener un reloj rado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? sí, Y sí, sí, sí. y son relojes que a lo mejor estéticamente tampoco encajan mucho. Y no está hablando de un rado Captain Cook, ¿no? O sea, o sea, hay No, ciertos los modelos Rado de rado. Diastar, los Ajá, que Diastar. dices, pues que no es tan popular acá, resulta que es súper popular allá, ¿no? O sea, hay muchas marcas que Sobre pegan en todo los muchos países y otros, ¿no? dorados, Sí. los de acabado dorado, El Mido Commander también es otro que, por ejemplo, el en Mido México dicen Commander. que es un reloj súper común. Yo no me había fijado hasta que me empecé a ver un montón de gente en México que no Mm. necesariamente son gente de relojes, pero traen un Mido Commander. O sea, y ese reloj Sí, me lo regaló mi papá. Cuando me gradué, con eso tiene un Mido Commander. O sea, digo, es bien curioso que se amarre sí. a ciertas costumbres, ciertos mercados específicos. Sí, ¿no? Y fíjate que antes de la emergencia de China como un gran mercado relojero, Ujú. el Mido Commander, México, para Mido, México era el mercado número uno, El número uno. Ujú. así, por el Mido Commander. Sí, te digo que me he Entonces, topado con mucha gente en México específicamente que lo tiene, ¿no? sí, 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 y Y es bien bonito. hay muchos lugares acá, o gente acá que son entusiastas de relojes y que Mido ni siquiera está en su órbita real. Y rado Sí, menos, ¿no? exacto. Entonces digo, pues es curioso, ¿no? Que no lleguen acá. Como hay otras marcas que en México yo que ni pintan ni dan color, o sea, nadie, o sea, no veo a gente usando Shinola, así como, pues, como un reloj que les es muy familiar, o incluso Zodiac, ¿no? Que Zodiac, digo, también tiene mucho historial y todo, pero la gente no los tiene en su órbita como relojes muy comunes y en otros Ujú. lados sí. Como El relojes otro que, Atenet, ¿no? ¿el qué? ¿El reloj a tener? Sí, o sea, como relojes Ah, deseados, ¿no? ya. No, es que no se me perdió de repente la cámara. Digo, el audio. Mandaste otro que, este es el que más quería yo mencionar, Charlie, porque pues es, A ver, obviamente, échale. hablando de la gente que habla del reverso, pues este es un auténtico reverso, porque este reloj, tú diseñaste esta carátula. Sí, de hecho, el importador de Azimuth a México, bueno, era amigo mío, ya Ujú, falleció, me parece que hace muy poquito. El que traía Azimuth a México, bueno, Azimuth creó este calibre, este mecanismo que funciona al revés, o sea, realmente funciona al revés, no, las manecillas no giran en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, de izquierda a derecha, sino que todo funciona al revés, ok. digamos, de derecha a izquierda, ¿no? Da giros a la izquierda. Entonces, crearon ese mecanismo que funciona al revés, mecánico, completamente mecánico, este, y me dijo que quería hacer una edición limitada para México y pues ahora sí que le diera ideas, ¿no? Ujú. Y pues a mí se me prendió el foco de inmediato y yo dije, ¿por qué no haces un reloj que sea igualito a como se ve en un espejo? Si se fijan, la corona está en el 3, igual que en el otro reloj que es normal, por así decir. Y ahí vemos en ese video cómo está funcionando. Tiene la misma hora, solo que al revés. Es ya muchísima atención en este time lapse, porque ves exactamente que, como bien dices, tienes que acostumbrarte a Tienes que volver a leerlo aprender a leer la hora. de una manera distinta. O sea, digo, los que no saben leer relojes de manecillas, esto les va a pasar por encima, pero creo que sí es bien gracioso, ¿no? El rollo de, esto cómo se lee, ¿no? Pero se me hace súper original, ¿no? O sea, solo en un espejo apreciarías que es el reloj en la versión y la nomenclatura que conocemos de relojes comunes y Normal. corrientes, ¿no? ¿Sí? Sí, o sea, si tú pones este reloj frente a un espejo, lo ves como un reloj normal, porque la corona está a las 3,
O Ujú. sea, y si se fijan, inclusive la marca La Azimuth, marca está al revés. al Ujú. revés también en un espejo, los números están en espejo, y abajo ¿cómo se llama? El fabriqué en Suiza está también al revés. Toda la corona está, toda la carátula está impresa al revés. Qué joya. Entonces se ve como en espejo. Digo, tú lo ves en un espejo y lo ves como si fuera un reloj común y corriente. Entonces, Interesantísima esta propuesta, Charlie, y sí, todo lo y que nos... solo hubo 37 de estos. Solo 37 números. ¿Alguna razón por el número 37? Curioso. La verdad, creo que porque el 7 o algo era el número de la suerte de este amigo, O sea, y pues fue una buena cantidad, 37 piezas. El mío es el número 5. no que fuera fan de la película de Clerks, la original de Kevin Smith. Ahí les dejo la Y creo que tarea no. para la referencia. Pero Charlie, interesantísimo todo esto y todo lo que nos hablaste anteriormente. Fíjate que hablando, estaba viendo todos los Omega Speedmaster y me llegó un gratísimo recuerdo de cuando tuvimos a cierto personaje de la marca Omega ahí presente en Hora Oh, Local. de triste recuerdo. De triste recuerdo. Digo, en aquel momento muy grato recuerdo porque un En aquel programa momento muy grato fenomenal. recuerdo, pero ya después salió ahí todo el asunto. Ya después el señor se metió, digamos que en camisa de 11 varas con, Oh, con la sí, marca, sí, sí, pero sí. nos habló Una pena porque era un largamente. tipo muy amable. Muy, muy simpático, ¿eh? O sea, sinceramente Sí, creo que, genial. como dicen ahí, si para ser un gran estafador tienes que ser una persona que genera una gran empatía y creo que nos tenía Sí, conquistados con sus súper carismático. anécdotas y su presencia, mucho carisma, ¿no? Mucho charm, Es dicen. que él empezó como fanático de Omega. O sea, consiguió la chamba de curador del museo Del Museo y del Omega. Ajá. patrimonio histórico de Omega, siendo un fan súper rabioso de Omega. Pero pues ahí ya sabes, el canto de sirenas. Sí, digamos o sea, tan fan era que se hizo un Omega. Sí, pues digamos que estuvo detrás de algunos Omegas clásicos fraudulentos Ajá. y él los avaló. Bueno, Entonces, en todos pero lados se bueno, cuecen habas, es el punto. Pero eh, me pero un recordó tipazo, a mí me sí, caía muy un bien. tipazo, muy simpático. Ahí, Sí, sí, ahí donde sí. esté, le mandamos un abrazo, no un pastel con una lima adentro, porque no sabemos si se lo dejen pasar. Sí, no, no Pero sabemos, pero bueno, no también por ahí sabemos. en los podcasts de Hora Local tenemos el que grabamos con él, que lo dejamos en Sí, inglés, ¿te acuerdas? Porque está era en inglés, tan exacto. emotiva su forma de contarlo, Que que no pues podíamos perdón, traducir, no, 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 interrumpir la no había narrativa, manera, no valía la pena, ¿no? O sea, no había sinceramente. manera, exacto. Pero búsquelo por ahí, Charlie, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar y seguir consumiendo todo esta sabiduría, no solo de relojes, sino de coches, todo lo demás? ¿Qué nos quieres promover en estos Pues momentos? mira, en Instagram y en Facebook en Instagram y en Twitter, que en Twitter no hacemos mucho, pero en Instagram, digamos, Ujú. está @ hora_local o hora local en Facebook o hora local en YouTube, que pues en esencia es un canal de YouTube. Ahorita andamos un poquito en remodelación, pero vamos a salir pronto con más cosas. Inclusive el podcast de Hora Local que se va a revivir, tiene 84 episodios que grabamos desde 2019. Gran época, Toño. Pues ahora sí que, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, ya vamos a retomar eso. Viene una nueva época, una nueva hornada La de segunda productos. temporada. La segunda temporada, la primera temporada más larga. Fueron como temporada del Chavo del Ocho, ¿no? Que duró Sí, como más o 20 menos. años la primera temporada. Ya salió Kiko, ya siguieron la segunda temporada. O si me No, pues quieres un seguir honor en personal, es @karmatmx en Instagram. en Instagram. Ya prácticamente ya tampoco, ya tienes abandonado X y Twitter y todo lo demás, ¿verdad? Sí, es que no sé, no le he agarrado el modo a hacer cosas con ex, la verdad. Sí, no, y ahorita la verdad es que está Está raro. tan polucionado ese ambiente que mejor estás bien donde estás. Sigan a Charlie, por supuesto, próximamente van a escuchar Hora Local, ahí por ahí viene el revival. Y por supuesto, mil gracias, carnalito, no solo por adentrarme en este mundo apasionante de los relojes, sino por pues, tantos años que tenemos ya Oh, no sí, solo de colaborar en podcast y eso, sino de amistad de cercana y de compartir llevarnos muy bien. Sí, además de de, compartir exacto, además, siempre la plática se pone sabrosísima. siempre se pone a gusto y por eso se nos viene el tiempo encima. Pero bueno, un placer. Esto fue After Hours. Simplemente me queda desearles
pues la mejor de las suertes, amigos. Vamos a seguir aquí con los productos de Finísimos Podcast. Acuérdense, After Hours sale los días martes. Hasta el próximo martes nos vemos con otro producto de relojería. En el Inter sigan escuchando Finísimo Podcast. Ya saben, yo soy @finísima persona. También tenemos Troleo y Violeta que viene el día jueves. Mientras tanto, yo me despido deseándoles salud, amor y pesetas y tiempo para gastarlas. Hasta luego. Hasta luego.